Títulos lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, pero que también tiene réplicas en diferentes lugares de la República Argentina. Está referido a lo que en términos genéricos se conoce como el acampe piquetero, y esto es la medida de protesta que están llevando adelante distintas organizaciones. En el caso metropolitano, allí en la avenida 9 de Julio, muy cerca del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Hemos hablado en su momento, en su oportunidad, es una de las referentes del movimiento Teresa Vive, es integrante del MST, se trata de Mónica Zule, la tenemos en línea y está justamente allí participando del reclamo. Mónica, buen día, Ubaldo y Darío te saludan, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, Bien, acá en el acampe, bien dijiste. bien. Bueno, contanos, ¿cómo se está viviendo, cómo se pasa la noche en medio de reclamos que ustedes están efectuando y en los que no parece haber respuesta por parte del gobierno nacional? Y mirá, en la noche se pasó como el otro día, con mucho frío, intentando, bueno, sostener a los compañeros también desde el punto de vista de darles algo caliente, la comida que se hizo, y a la espera de que el ministro baje un poco las declaraciones de las cuestiones de extorsión. Es muy fuerte esto. Ujú. Cuando un sector importante de trabajadores de la economía social, ¿no?, que salen a expresar que no les está alcanzando para vivir, que no llega la mercadería a los comedores, Sí. algo antes que enojarse tendría que bajar del piso 17 y venir a ver qué está pasando y dialogar para ver qué pasa en realidad con la situación de cada uno de los compañeros. Ujú. Bueno, no es extorsión esto es marcar lo que en realidad estamos pasando con el nivel de pobreza que sufre la Argentina. Ujú. Y desde estos momentos, bueno, el ministro Zabaleta y quienes hablan, quienes de alguna manera se Te referencian escucho en el ministro, bajito. están diciendo que hasta que no terminen con el acampe o con la protesta no va a haber diálogo. ¿Esto está así o hay alguna punta que permita por lo menos sentarse en una mesa y hacer los planteos que ya me imagino el ministro debe conocer? Bueno, esto es así. Lo que dice es hasta que no termine. Bueno, el acampe termina a la 1 de la tarde. Ujú. Esperemos, vamos a estar acá los dirigentes sociales, así que termina a la tarde y depende de que no haya acampe para que nos reciba, estamos a la espera de que nos llame y poder sentarnos a discutir. Ujú. Teresa, Entonces, sí, ¿qué tal, Darío? Mónica, Darío, perdón, ¿cómo estás? Mónica, Bien, sí, sí, Teresa sí. de la agrupación. Termina el acampe y después qué, si no hay más planes, si no hay ni siquiera actualización de los subsidios, ¿cómo sigue la historia? Y lo que pasa es que si el gobierno no tiene una política coherente con trabajo de verdad, formal, no Mm. el trabajo de la economía popular, que es el que hacemos todos los días para poder vivir, ¿no?, que es la chamba. Si no resuelve el problema, un país que no resuelve el problema laboral, tiene que dar una respuesta asistencial. Eso es así, es lamentable. Viene pasando desde los fines de los 90. Si no se resuelve el problema económico de las familias, dándole esto que nos han quitado, que es la dignidad de poder tener un trabajo, indefectiblemente tienen que ayudar a la gente para que no se muera de hambre. No hay opciones, por eso existe este ministerio. Desarrollo humano, desarrollo, tiene que responder a la necesidad de los sectores más vulnerables. Ujú. Y a Y, veces, sí, en los tiempos y en las definiciones políticas, no lo termina haciendo. sí. A veces sí, y muchas veces pasa como ahora que no. Ujú. Ante la negativa de dar mayor cantidad de cupos respecto a la ayuda social desde el Ministerio y desde todo el gobierno nacional, se levanta el argumento de la generación o el reemplazo de los planes por empleo genuino. ¿En qué punto está, si es que existe, esta cuestión del empleo genuino? Bueno, ellos dicen, y ese es uno de los puntos que salieron a decir que no que acordamos, y no es así. El gobierno que dice cómo resolvería el problema del trabajo. El problema del trabajo no se resuelve con darte una cantidad de dinero a la organización para que compre alguna herramienta para poder hacer un trabajo. Porque de eso consta la herramienta, ¿eh? Te dan una cantidad, yo te pongo un número, Sí, 20 millones, ¿no? ajá, Parece mucho. sí, Pero ninguna persona que quiera hacer algo le alcanza, y menos cuando son miles. claro, Ponele que sean 10.000 compañeros a los cuales tiene que utilizar ese fondo. Le correspondería 2.000 pesos a cada compañero para ver qué se compra para desarrollar dentro de la economía popular algo. sí, No sí, alcanza. Bueno, lo juntamos 20 con 40.000 pesos. Ponemos todo un capital de 2.000 pesos
40.000 pesos. Esos 40.000 pesos no te alcanzan ni para comprar un horno pizzero. Te digo porque nosotros, los comedores, lo compramos Sí. nosotros. Sí. Claro, y aparte, Mónica, hay algo que parece no comprenderse, y esto es que un emprendimiento productivo dentro de una barriada popular en donde lo que predominan son las necesidades, y no sé Claro. si está condenado al éxito, no tiene mercado, por decirlo de alguna manera. Así es, ese es el otro problema. Para competir con las grandes empresas, imagínate una pyme que tiene mucho más desarrollo en relación, ¿no?, a lo que puede tener un compañero en un barrio. Imagínate eso. Y la pyme en relación a las grandes empresas nunca compite. Y menos un compañero de un barrio donde pusiste. Nosotros, te digo, porque nosotros tenemos productivos, ¿eh? Claro, claro. Nosotros hemos hecho por nuestra cuenta, sin ayuda de ninguno de los gobiernos, hemos comprado hornos, hemos hecho cosas para tener un mango más. Y yo se lo he dicho al gobierno anterior, al Ministerio de Trabajo, cuando estaba Ponte, y lo mismo se lo dije a Zabaleta acá, no alcanza para sostener la economía de los compañeros. No alcanza. Porque sacás miseria, porque no competís, porque no tenés ni los insumos. Hacés lo básico y mínimo para que 3, 4 personas puedan tener un plato de comida. De eso es el trabajo que quieren darnos. Eso es más de la precariedad con la que vivimos en las barriadas populares. Por eso, esto no es trabajo digno. Trabajo digno es el poder tener un trabajo en algún lugar, dentro de la rama de producción, dentro de las públicas. Nosotros pusimos a disposición, dentro también de la economía popular ni del trabajo formal, nuestras cooperativas para hacer vivienda. Y si presentamos un proyecto al gobierno que sirva, que ellos digan, y nosotros poníamos los trabajadores, respondía a un problema que quedó de manifiesto en la pandemia, que es justamente el hacinamiento y la falta de lugares para poder vivir, y también respondía al problema de la violencia de género cuando la compañera se tiene que ir, a muchos temas. ¿Sí? Bueno, dijeron que no. Fuimos a obra pública, nos dijeron que no. Fuimos a trabajo, nos dijeron que no. Entonces, ¿dónde está el trabajo? Que me expliquen cuál es la definición de trabajo formal que tiene este gobierno para con los miles y millones de personas que no tienen nada. ¿Pensás, Mónica, que esa negativa a estas iniciativas que ustedes presentaron, por ejemplo, de planes de vivienda, se fundamentan en que ustedes no son una organización aliada ni perteneciente al Frente de Todos? No, yo creo que la política de la economía popular es justamente lo que han hecho las organizaciones aliadas. Querer mostrar que con la banco de herramientas y que con las changas se puede sostener un país. Y eso es mentira. Y eso es estar en los dos lados del mostrador. Porque no puede ser que Pérsico, el Chucky, Menéndez, Alderete y compañía puedan ser dirigentes de los movimientos sociales y ser funcionarios de este ministerio. Entonces, cuando vos votás políticas, vas a estar votando una política en contra, porque a ellos también les afecta. Cuando no llegó la comida, no hicieron diferencia entre que tenía que llegar la comida en marzo para nosotros o no para ellos. Sí, no hay diferencia en eso, ¿eh? Claro. Cuando hablamos de cupo de programa de apertura, tampoco hay diferencia. No le hablen a ellos. Ellos, hay que ver, te cuento un dato, hay 1.200.000 compañeros, dicen, en el potenciar. La unidad piquetera llegará entre 40 organizaciones a 300.000. ¿Dónde están los 900.000 siguientes? Es una gran Hay que pregunta. preguntarse eso. Sí, es lo una tienen gran las pregunta. organizaciones oficialistas. Sí. Entonces, ¿quiénes manejan en realidad, como dicen ellos, la situación de todos los compañeros del potencial trabajo hacia la miseria? Son ellos, porque no podés estar en los dos lados del mostrador, no podés ser dirigente y votar política de ajuste, no lo podés hacer. Mónica, vos decías que bueno, el ministro había señalado que mientras continuara el corte no iba a haber diálogo, que hoy a las 13 termina el acampe. ¿Qué esperan? No te escucho bien. Te decía que vos hablabas de que el ministro Zabaleta había dicho que hasta que no se levantara el corte no iba a haber diálogo. Hoy a las 13 está terminado el acampe. ¿Qué esperan después de eso? ¿Qué posibilidades ven? Que nos llamen. Estamos acá. Le ofrecimos, en cualquier momento nos sentamos, coordinamos, subimos, hablamos, llegamos a un acuerdo y levantamos. Eso está planteado al principio. Y no es con extorsión, porque ese es el tema. Claro. No extorsiona, o sea, cuando uno es preso de la realidad social en la que vive, que no es la que definió ninguno de los compañeros acá, sino que se lo definen las políticas económicas, sociales que tiene el país,
no tenés otra forma de hacerlo. Entonces, cuando vos venís a expresarle al que dirige el ministerio, que tiene que responder tu necesidad, te ofende y te pone ese foto diciendo, no me extorsionas, es que no terminaste de hacer la lectura correspondiente de que hay un problema grave en la Argentina. Claro. Que hay muchísimos compañeros que no tienen trabajo, hay una desocupación muy grande, y después dibujan con el potencial trabajo que hay menos desocupación. No, porque eso la economía popular no es trabajo formal, no da garantías. Yo tuve la oportunidad hasta los 90 y pico de tener un trabajo formal y sé lo que es trabajar en un lugar, tener un convenio, saber cuál es mi tarea, tener el salario, tener una estabilidad. Todo eso lo termina vendiendo, por supuesto, los dirigentes sindicales después. Pero eso se conoció en la Argentina. Ahí sí, claro. Bien. Alguna vez tenemos que volver. Mónica, como siempre, te agradecemos tu tiempo en estos momentos en los que estás participando allí de la CAMPE en la 9 de julio. Sí. Ojalá que sean convocados como para empezar a encontrar alguna salida entre las varias que vos planteabas, que desde las organizaciones también se han presentado. Te agradecemos nuevamente y que tengas un buen día. Bueno, les agradezco a ustedes este espacio porque nos permite poder expresar lo que miles de compañeros están sintiendo hoy. Muchísimas gracias. Que tengas buen día, hasta luego. Hablábamos con Mónica Zule, ella es referente en el distrito de Moreno, es vecina de la zona oeste del movimiento Teresa Vive, que a la vez es una organización que forma parte del MST, una fuerza política de izquierda. Estamos obviamente en una situación muy conflictiva en lo que está pasando allí, en cuanto a la apuesta que ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social y el Gobierno Nacional, y esto es que la protesta languideciera, se terminara. Pero vienen tiempos, me parece, muy convulsionados en lo político y en lo social, en los que de alguna manera este tipo de medidas van a seguir apareciendo. Y eso me parece que es un panorama complicado de aquí en adelante para el propio ministro también, Juan Zabaleta.